Él dejó su gente, dejó su tierra, y aunque le costó un principio a lo mejor dejar todo, porque él se va con Lot. Y recordemos que la orden de Dios no es que se vaya, no es que deje la parentela. La orden de Dios era que dejara a todos sus parientes, todos. Pero él toma a Lot, lo que le va a ocasionar algunos problemas más adelante. ¿Se fijan? Entonces lo interesante de esto es que a pesar de que Abraham obedece como a medias, Dios sigue buscándolo y Dios va a seguir tratando con su vida. Ahora, cualquier persona que quiera seguir al Señor, y lo vimos la semana pasada, lo que tenemos que hacer es dejar cosas. Siempre vamos a tener que dejar cosas si queremos seguir al Señor. A dejar a lo mejor algo que nos ata a este mundo, cosas que nos atan a este mundo. Y Abraham fue una persona que tuvo que dejar su tierra con toda su comodidad, con su riqueza, era un hombre muy rico, con toda la comodidad de su gente, dejar a su familia y poder cumplir el propósito de Dios. Cuando yo quiero cumplir los propósitos de Dios, el plan de Dios para mi vida, siempre Dios me demanda dejar aquellas cosas que me atan a este mundo, para finalmente salir en esta aventura de fe. Y fe y obediencia siempre son buenas compañeras. Fe y obediencia siempre son palabras que van juntas y conceptos que siempre van a ir juntos. Si yo digo que soy una persona de fe, entonces obedezco a Dios. Esa es la realidad. Cuando una persona y un hombre es un hombre de fe, no cuando logra mover una montaña y trasladarla a otra, sino que es cuando logra obedecer al Señor. La prueba de la fe es la obediencia. Es la mejor prueba de que mi fe está puesta en el Señor. Y Abraham, aunque a medias, obedece. Sale de su tierra, ¿no? Y hoy día, desde el verso 10 hasta el verso 20, que es el resto del capítulo que vamos a ver que en realidad la prueba se viene en nuestro camino. Es decir, cuando yo camino en la fe, cuando empiezo a caminar en fe, las pruebas van a venir, hermanos. Las pruebas van a venir a nuestra vida. Esto no es algo que sea popular, pero es algo que hay que enseñar. Porque hoy día lo popular y lo que la gente quiere es no sufrir. Lo que nosotros queremos y nos gusta es la comodidad. Mientras más cómodos estemos en un lugar, mientras más cómodos estemos en nuestra casa, mientras más cómodos nos sintamos, cuanto mejor. Pero los cristianos no estamos llamados a cumplir con el sueño americano. ¿Me entienden lo que es eso, cierto? Es una familia feliz, un auto, una casa, un trabajo que me permita ver a mi familia. El sueño americano, una cuenta corriente. Cuando nosotros como cristianos tenemos que entender que el Señor nos va a tratar y va a tratar nuestra fe y va a probar nuestra fe con muchas cosas en el camino. Jesús le dijo a sus discípulos que en el mundo iban a tener aflicción, pero que en medio de la aflicción nosotros podíamos confiar porque Jesús iba a estar con nosotros. Y es esto lo que Dios va a tratar en la vida de Abraham, va a enseñar a Abraham. Dios va a enseñar a Abraham que su seguridad no puede estar puesta en sus cosas, en sus habilidades. Abraham va a aprender de dura manera que él va a tener que confiar en el Señor en todo momento y en todo tiempo, porque él va a ser el padre de la fe. Entonces tiene que entender y obedecer un montón de cosas. Y va a tener que Dios tratar a través de muchas cosas esa falta todavía de confianza de Abraham en Dios. Y Dios con nosotros va a hacer lo mismo. Para que mi fe pueda madurar y crecer, Dios la va a probar en algún momento. Y en más de algún momento, Dios va a probar su fe. Así que a lo mejor no es muy popular lo que se enseña en estos pasajes, pero es lo que Dios quiere que aprendamos. Y tenemos que aprender que la fe va a ser puesta a prueba. Y vamos a ver lo que sucede cuando fallamos en esta prueba, cuando no confiamos en Dios y cuando no la enfrentamos. ¿Sabe, hermano? Hay algo que tenemos que hacer con las pruebas y es no arrancar de ellas. No arranque. Enfréntelas. Pero enfréntelas con el Señor. Dios le tiene que enseñar algo y Dios nos tiene que enseñar algo a través de este pasaje. Vamos a leer el versículo 10. Dice:
Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Lo primero que nosotros vemos aquí en el primer verso, en el verso 20, es que la prueba, que Dios permite que haya hambre en la tierra. Mira qué interesante. Es interesante porque nosotros de repente las cosas negativas, las cosas que nosotros vemos como malas, no se las... que decimos, bueno, Dios no me ama. Dios no puede ser que me ame si está permitiendo que venga algo malo a mi vida. Y fíjense ustedes que Dios permite estas cosas. Dios permite hambre en la tierra. Y en esta zona permite hambre para probar la fe de Abraham. O sea, imagínense usted tiene su casa y todo, y de repente Dios no tiene trabajo, y de repente dice, y hay escasez de todo, y viene un tiempo de prueba para nuestra vida, y si usted se encuentra con quien no tiene nada en la casa. Es decir, nosotros tenemos que ponernos en el contexto. Era grave lo que iba a pasar. Hambre en la tierra, donde estaba, en la tierra de Canaán principalmente, lo que no era una situación poco común, porque en estas tierras siempre hubo hambre, y se repite muchas veces en la Escritura que ha habido escasez de alimentos. Más adelante vamos a ver que también nuevamente hay escasez de alimentos, y que Jacob tiene que regresar, y regresa a la tierra de Egipto, pero ya como un plan de Dios, ¿ya? Eso por el hambre que hubo en la tierra. Pero en esta oportunidad el hambre es para probar la fe de Abraham. O sea, las cosas negativas que nos pasan a nosotros, como estas cosas, hambre, puede venir hambre, a lo mejor es Dios puede quitar nuestro trabajo, puede permitir que nuestro trabajo se vaya, puede permitir que algún familiar parta a su presencia, puede ser que venga alguna enfermedad, o cosas que nosotros vemos como malas, pero que Dios las quiere usar para nuestro beneficio, no para amargarnos la vida. Entonces, esta hambre, estas cosas que pasan, que no son muy agradables, pasan para que nuestra fe se vaya formando y para que nuestra fe vaya creciendo. Dios quería tratar en Abraham ciertas cosas. Él tenía que aprender a depender de él. Abraham tenía que aprender una lección de fe. ¿Cómo se transforma Abraham en un gigante de la fe? Con pruebas. O sea, Abraham no empieza con una fe grande, sí, ya Dios, te creo, tú me dijiste que yo iba a ser padre de multitudes, te creo ciegamente, Señor, y me voy a ir y voy a dejar a toda mi familia aquí, porque ya vimos que no dejó toda la parentela, que tomó a Lot y se fue con ella. Es decir, ya está manifestando Abraham que en realidad la fe no era tan como nosotros pensamos. Es decir, nuestra fe, hermanos, va a ir creciendo. Pero va a ir creciendo a medida que el Señor vaya probándola. Y mi fe va a ser probada para que vaya creciendo. Usted no va a ser un gran hombre de fe. Usted a veces dice, o una mujer de fe. Porque usted puede decir, yo quiero tener fe, yo quiero tener una fe ciega en el Señor, quiero ser un gran hombre o una gran mujer de fe. Pero para llegar a eso,
usted tiene que caminar un camino de fe, en que Dios le va a ir poniendo en el camino pruebas para que usted vaya saltando con Él estos obstáculos y vaya confiando en Él, en que Él puede hacerle saltar estos obstáculos y estas pruebas de fe. Entonces Dios usa estas cosas que no son muy agradables para nosotros, que no son muy agradables para Abraham. Tener hambre no era agradable ni para Abraham, ni para su esposa, ni para su gente, ni para sus animales, ni para nadie. Pero Dios está probando la fe de Abraham. Y fíjense ustedes que las pruebas no deberían sorprendernos a cada uno de nosotros. Pedro, en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, si va por un momento allí, Pedro nos dice algo bien interesante respecto a las pruebas. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. Por un momentito allí, no perdiendo de vista Génesis 12, 10. Primera de Pedro 4, 12, dice lo siguiente. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, Pedro nos está diciendo que no debemos sorprendernos de estas cosas ni extrañarnos como si fuera algo que nunca Dios nos dijo que iba a ocurrir. Cuando vienen las pruebas nos toman por sorpresa a veces y no sabemos por qué en realidad, porque Dios dijo que sí van a venir, ¿no? Entonces a veces nos sorprendemos de cosas que nos pasan y que nos ocurren porque simplemente nosotros pensamos que como estamos en Dios nunca nos va a pasar nada, nunca va a venir nada a nuestra vida, y eso es mentira, no es estar de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Pensamos que Dios, hoy día la gente piensa que Dios es ¿cómo es? El mago, como el genio de la lámpara maravillosa. ¿Leyeron ustedes alguna vez esa historia de Aladino y la lámpara maravillosa? Cuando alguien frotaba la lámpara y salía el genio y decía, yo te voy a conceder 3 deseos o lo que tú quieras. Y a veces nosotros tenemos la idea de Dios, de un Aladino, ¿no? O del genio de la lámpara de Aladino, que quiere darnos y nos va a dar todo lo que nosotros queremos. Pero Él lo que quiere es lo mejor para nuestras vidas. Pero Él quiere, y lo mejor para nuestras vidas es que dependamos 100% de Él. En que podamos poner nuestra fe en Él y confiar en Él. Él quiere que dependamos de Él. Entonces estas pruebas vienen y a veces nos toman por sorpresa, porque tenemos esa idea de que nosotros, todo lo que es de Dios va a ser bueno, todo lo que viene de Dios va a ser bueno. Finalmente todo lo que viene de Dios es bueno, pero también van a venir las pruebas, que aparentemente no tienen nada de bueno, pero vamos a ver que sí, van a traer muchas cosas de buenas. Entonces las pruebas son necesarias en nuestra vida de fe, porque son las que van también purificando esa fe tosca que tenemos al principio. Las pruebas van a ir purificando esa fe media todavía débil y frágil que tenemos en un principio. ¿Se fija? Y es como las piernas cuando un niño camina y tiene que ejercitarse para poder caminar. Porque si no se ejercita, si no quiere caminar y se sienta, nunca va a caminar. Así es con la fe. Si la fe no se ejercita, usted nunca va a caminar en fe, nunca va a poder crecer en fe. ¿Ya? También ahí mismo en Primera de Pedro, pero en el capítulo 1, en los versículos 6 y 7, nosotros vemos que también Pedro nos habla acerca de esto y de que cómo nuestra fe tosca que tenemos al principio, con impurezas, Dios a través de las pruebas la va a purificar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. En lo cual, dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, nosotros nos alegramos, estamos gozosos, pero es necesario a veces por tiempos tener que ser afligidos
con estas pruebas, para que nuestra fe sea aprobada. Y así como el oro se prueba con fuego, ¿verdad? ¿Cómo saco las impurezas del oro? Ustedes saben que todos los metales, para sacar las impurezas, se eleva a grandes temperaturas, se ponen a grandes temperaturas. Para que pueda salir todas las impurezas del oro, se expone a grandes temperaturas, a grandes presiones, para que las impurezas salgan. También lo mismo pasa con la fe. Para que la fe pueda ser pura, para que esa fe tosca que tenemos al principio, y esa fe un poco contaminada que tenemos al principio, salga purificada, tiene que necesariamente pasar por estas pruebas, tiene que pasar por fuego. Entonces, Abraham está aquí en esta prueba, se encuentra con un hambre en la tierra. Ahora, el punto siguiente es, ¿hay pruebas? Van a haber pruebas. El punto es cómo reaccionamos nosotros frente a las pruebas. Ahí está el tema, cómo Abraham reacciona frente a las pruebas. Y su reacción fue descender a Egipto. Dice el verso 10, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Fíjense ustedes que aquí está la reacción de Abraham, o cómo reacciona Abraham frente a la prueba que tiene enfrente, esta prueba de fe en su vida. Y la manera de reaccionar frente a esta prueba es descender a Egipto. Fíjense ustedes que siempre en la Escritura nos menciona descender a Egipto y a veces nos menciona subir a Jerusalén. ¿Se ha dado cuenta? Siempre pasa eso. Cada vez que dice descender a Egipto es porque hay un descenso, no solo físico, sino un descenso espiritual. Abraham lo que está haciendo aquí es no confiar en la provisión de Dios para proveerle en medio de esta hambre. Y recordemos que Abraham en cierta manera estaba acostumbrado a tener toda una abundancia, un hombre muy rico, y estas situaciones son nuevas en su vida. Un hombre rico, un hombre que siempre ha tenido todo, estaba faltándole cosas. Imagínense nosotros mismos, personas a lo mejor que siempre nos sentimos cómodos, estamos cómodos, pero Dios tiene que movernos para poder probar nuestra fe. Y sabe, siempre cuando hay falta de algo, siempre cuando hay escasez de algo, siempre cuando nos faltan cosas, podemos aprender nosotros si son momentos para depender del Señor. Cuando hay trabajo, tenemos nuestro sueldo, a lo mejor decimos, confío en el Señor, porque hay. ¿Cuál es el chiste, cierto? Si hay. Si yo sé que todos los meses me va a llegar mi sueldo. Bueno, no hay chiste. ¿No? ¿Qué chiste es ese, cierto? Pero la confianza y la fe se manifiesta cuando no hay. ¿O no? Mi dependencia de Dios se va a manifestar. ¿O qué tan dependiente de Dios estoy? Es cuando no hay. Cuando hay escasez. Cuando hay falta de algo. En esos momentos recién vamos a depender o a aprender a depender del Señor. El Señor a usted le tiene que quitar todo lo que a usted le provoca seguridad. Si la seguridad suya está en el trabajo, Dios se lo va a quitar en algún momento. Dios lo va a tocar para que usted pueda saber que usted... Dios va a tocar muchas veces y nos va a hacer que nos falte algo para que dependamos de Él. Y Dios sabe cuál es aquella situación en su vida, o cuáles son aquellas cosas en su vida que para usted son importantes, pero que lo están alejando de la fe en el Señor. Y Dios va probablemente a quitarle algo, para que usted aprenda a depender del Señor completamente y a esperar en el Señor y su provisión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué hizo Abraham? ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces cuando se manifiestan estas pruebas? Hacemos decir, no, está mala la cosa, me voy. ¿A dónde? A Egipto. Es decir, tomo las cosas en mis manos, ya, hay que hacer algo, hagamos algo. Y nos desesperamos por hacer algo. Y no confiamos en el Señor. No confiamos en Él. Y no creemos que Dios es el que está detrás para tratar nuestra vida. Entonces este descenso de Egipto
o de Abraham hacia Egipto, no solo es un descenso físico, sino que Abraham está descendiendo espiritualmente. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el problema mayor? ¿Por qué nosotros reaccionamos mal frente frente a las pruebas? Porque no creemos en las promesas de Dios. No creemos en las promesas de Dios. Abraham se olvidó de las promesas de Dios. Versículo 11 dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Sarai su mujer: he aquí ahora que conozco que tú eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Es decir, ¿qué le había dicho Dios a Abraham? Repasemos. Capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Y para tener una nación grande, ¿qué tenía que tener? Hijos. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Es decir, Dios le había dicho a Abraham: ¿cómo vas a morir? O sea, ¿se fijan? Abraham está diciendo: me van a matar. Voy a llegar a Egipto. Empezó a darle temor. Y empezó a tener miedo de que lo iban a matar. ¿Qué le había dicho Dios? No, Abraham va a tener hijos. O sea, vas a tener una gran descendencia, vas a tener un hijo primero. Entonces, ¿por qué Abraham se turba entero? Porque no se le olvidaron las promesas de Dios. Se le olvidó que Dios le había dicho esto. Cuando nosotros tenemos las pruebas, tenemos esta tentación siempre de olvidarnos de lo que Dios nos ha dicho. Cuando perdemos un trabajo o cuando algo pasa y no creemos que Dios pueda proveernos, cometemos errores y hacemos lo de Abraham. ¿Ya? No, yo voy a hacer esta otra cosa, no voy a esperar en el Señor, porque en realidad... Y no confiamos en que Dios dice en su palabra que nunca nos va a faltar. Él provee, Él dice que si Dios alimenta a las aves, que si Dios alimenta y viste a los lirios del campo, que si Dios se preocupa de su creación, ¿cuánto más se va a preocupar de nosotros? ¿O no? Pero se nos olvidan las promesas de Dios. Y no confiamos en ellas, como Abraham. ¿Y qué finalmente pasa? Que descendemos espiritualmente. Empezamos a tomar las cosas en nuestras manos. ¿Por qué? Porque en realidad no tomamos en cuenta las promesas que Dios nos hizo. Las promesas que Dios nos hace. Yo creo que hasta este minuto Abraham, por eso su fe tiene que ir creciendo, porque Abraham no creía que Dios podía proveerle de alimento. Pensaba y veía seguramente ese gran río Nilo que pasaba alrededor de Egipto y veía la abundancia de Egipto y dice: ya, allí está la provisión, allí está el alimento, para allá tengo que ir. Pero Dios no quería eso. Dios quería que proveerle. Es fácil arrancar de las pruebas, hermano, ¿no? Pero la postre es mucho más difícil, trae muchas consecuencias. Ese es el punto. Que quiero huir de las pruebas, quiero salir de las pruebas. Quiero arrancar. Viene el hambre, arranquemos, ¿no? ¿Me pasa algo? No, arranquemos. O de repente, no hay trabajo aquí, vámonos a otra ciudad. Arranquemos. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted dependa de Él. Que Abraham tiene que aprender a depender del Señor. Entonces es triste cuando nosotros, al igual que a Abraham, vamos a Egipto pensando que allá es más probable obtener las cosas. Y probablemente, y de hecho Abraham las va a obtener. Va a tener asnos, va a tener comida, va a tener de todo. Pero nos perdemos ver la mano de Dios obrando sobrenaturalmente sobre nuestra vida. Eso se va a perder lo más impactante, que es ver la mano de Dios obrando. Depender de Él. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué vamos y descendemos y huimos de las pruebas? Porque no confiamos en el Señor. No confiamos en su palabra. No confiamos en su promesa. Y nos vamos. Y huimos. Y no queremos enfrentar las pruebas. Porque pensamos que podemos tomar las cosas en nuestras manos. Y no confiamos en que Dios
las tiene en sus manos. Versículo 11 dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, ¿cierto? Dice a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer o aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Aquí está el plan de Abraham: ahora di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aquí vemos no solo, imagínense, el descender a Egipto. ¿Qué trajo a Abraham? Más pecado. O sea, no huir de la prueba, huir de las pruebas que el Señor nos presenta, huir de las pruebas que el Señor quiere que pasemos. ¿Qué nos trae? Más problemas, más pecados, más miedos, más temores. Y aquí Abraham tiene temor. Comienza a apoderarse de él el temor. ¿Y sabe quién es el responsable de ese temor? Abraham. Por no creer, por no confiar. Y expone a su esposa a una situación muy difícil, porque Egipto, ustedes saben que Faraón podía hacer así. Dije: esta mujer es linda, venga. Eso era. Así era antes. Así pasaba con Faraón. Decía: esta mujer es bella, vamos, tráigamela, báñela, córtele el pelo, póngale la peluca y tráiganla a mí. Así funcionaba antes en Egipto. Así era. La mujer era un objeto. Tristemente, ¿no? Tráiganme a esta mujer, la quiero para mí, y se la tenían que llevar. No había de otra. Entonces Abraham miraba a su esposa, que tenía sus años y era atractiva. ¿Ya? Imagínense. Era muy atractiva por tener sus años, y que Abraham tuviera ese temor. Era una mujer muy atractiva. Y Abraham sabía eso. Entonces Abraham dijo: no, aquí estoy mal, me van a matar, se van a quedar con ella, mejor digo que es mi hermana y saco provecho, ¿no? Es como que Abraham pensando en él, todo el rato en él, y cómo soluciona este problema, y no poniendo el problema en las manos del Señor. ¿Se fijan cómo un pecado lleva al otro cuando no confío en el Señor? Cuando no confío en el Señor, voy a tratar de sostener algo insostenible, que tarde o temprano va a caer por su propio peso. Esas malas decisiones de Abraham están exponiendo a su esposa a situaciones límites. O sea, nosotros como esposos también, cuando no tomamos buenas decisiones, o como padres, podemos exponer a nuestra familia a este tipo de situaciones. A situaciones riesgosas y peligrosas. Entonces, es importante notar en estos versos que Abraham está haciendo todo esto porque no confió en las promesas de Dios. ¿Dónde está el gigante de la fe aquí? ¿Dónde está Abraham, el gran gigante de la fe? Todavía no aparece. Se está esculpiendo. ¿Sí? Así que, hermano, no se desanime cuando usted tenga pruebas de fe y cuando falle. Dios va a tratar con usted. Dios quiere que su fe crezca y va a permitir pruebas para que esa fe crezca. Y no huya de ellas. Aprenda esta lección. ¿Ya? Ahora, Abraham elabora un plan absolutamente carnal, ¿no? Sara, di que eres mi hermana. ¿Ya? Sarai, di que eres mi hermana. Cuando queremos solucionar nuestras malas decisiones carnalmente, lo único que queremos es enredar aún más nuestra vida en distintas situaciones. Eso va a suceder. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, obvio, y era obvio. Y fue llevada a la mujer a la casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Note bien, podríamos decir, Abraham hizo lo correcto, había hambre y ahora tiene comida, ¿no? Había hambre en la tierra, ahora Abraham tiene animales, tiene siervos, tiene de todo. ¿Sabe? Usted tiene muchas formas de actuar frente a las pruebas. Y muchas de ellas podrán darle una solución temporal a su problema, ¿no?
Pero solo la manera de Dios es la que le va a dar fruto a su vida y la que va a fortalecer la fe. Podrá irle bien desobedeciendo. Podrá irle bien desobedeciendo. Le podrá ir bien seguramente desobedeciendo. Haciendo las cosas bajo su manera. Podrá salirse con la suya en algunos momentos. Pero Dios no dejará que usted se salga con la suya. Porque Dios en algún momento lo va a encaminar. ¿Y sabe? Y no va a hacerlo porque lo quiere en el suelo, va a hacerlo porque lo ama. Y por eso que me llama la atención que en el verso 17 la situación cambia y dice, más Jehová. Más Jehová. O sea, Abraham ya estaba tranquilito, me salvé, tengo comida, tengo hambre, estoy tranquilo. Bueno, y Dios, no sé dónde estará. Pero ahora Dios nuevamente aparece en la escena. El Señor interviene. E interviene para encauzar la vida de Abraham. Entonces, cuando uno cree que está saliéndose con la suya, va al Señor e interviene, nos habla a nuestra vida, a nuestro corazón y dice, hey, aquí estoy yo. ¿Qué estás haciendo? No era ese el plan, ¿no? Entonces, usted podrá irle bien desobedeciendo, pero Dios va a intervenir. Y Dios interviene en el verso 17. Más Jehová, ¿qué hizo Dios? Mire, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios tiene un plan y ese plan se va a ejecutar. Queramos o no queramos, se va a ejecutar. Un predicador una vez dijo que Dios va a hacer su obra con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. O sea, como sea, Dios va a hacer su obra y Él lo que prometió lo va a cumplir. Y eso me emociona, porque a pesar de que Abraham fue un hombre desobediente al principio, Dios va a hacer con Abraham lo que dijo que iba a hacer con Abraham. Qué increíble eso. Eso es amor. Eso es misericordia. Eso es gracia. Dios trabaja con nuestra vida. Y Dios va a hacer con nosotros lo que Él dijo que iba a hacer. Pero a través de estas cosas va trabajando. Dios está mirando a Abraham de lejos. Bueno, siempre está Dios, pero Él está mirando. Y ahora decide actuar. ¿Por qué? Porque quiere que Abraham dependa de Él. Porque quiere que Abraham aprenda la lección. Y Dios interviene. ¿Y qué hace Dios? Envía plagas, ¿no?, a Egipto. No es nueva las plagas en Egipto. Después van a haber más plagas en Egipto. Pues estas son otras plagas, no las mismas de Éxodo, pero no sabemos bien qué plagas fueron. Pero fíjese la causa, por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Para qué? Para guardar a Sara, para guardar a Sarai, para guardarla, porque ella es fundamental en esta promesa que Dios le hizo a Abraham, porque ella tiene que tener un hijo de Abraham. Dios guarda sus planes. Y cuando los hombres ponen en riesgo sus planes, ¿sabe lo que Dios hace? Actúa. Cuando tú pones en riesgo los planes de Dios, Dios va a actuar y Dios te va a intervenir en tu vida. Cuando tú pones en riesgo tu vida espiritual, tu crecimiento, Dios va a intervenir. Y no porque es mala onda, todo lo contrario. Va a intervenir porque quiere encaminarte. Porque quiere que tú dependas de Él. Por amor va a intervenir. Para seguir usándote por misericordia. Para que los planes sigan adelante con tu vida. ¿Sí? Entonces aquí Dios interviene. Y fíjense ustedes, aquí me llama mucho la atención. Y la desobediencia y el que Abraham haya tomado las cosas en sus manos hace que en Egipto haya plagas. Esto era evitable, hermanos. Ahora, ¿se acuerdan lo que Dios le había dicho a Abraham? Vamos al verso 2 de nuevo. Y haré de ti una nación grande, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué bendición? Si aquí trajo plagas. ¿Se fija? O sea, Dios le dije, tú vas a ser de bendición para la gente. Tú, Abraham, vas a ser de bendición para
para las naciones, y aquí está siendo de maldición. Porque por él vinieron las plagas, por su culpa, por su desobediencia, por su descenso a Egipto, por su falta de confianza en la palabra del Señor y en sus promesas, es que Egipto está sufriendo. ¿Era la idea de Dios? No. No era la idea de Dios. Por eso Dios interviene. Por eso Dios lo hace. Pero qué interesante es que en lugar de que nosotros como cristianos seamos de bendición para otros, en un instante de prueba, nos transformemos en un instrumento de perdición para los demás. Fíjese lo que pasó aquí. Hermanos, Dios quiere que usted sea de bendición. Dios a Abraham le dijo, Abraham, tú vas a ser de bendición. Pero a veces con nuestras desobediencias y nuestras faltas de fe y nuestros fracasos y nuestras malas decisiones y el no confiar en la palabra del Señor, ¿sabe lo que hacemos? Que en lugar de ser de bendición para otros, que impidamos que los demás lleguen al Señor. Yo siempre aterrizo estas cosas a lo práctico. Piensa usted en su vecino. Piensa usted en su pariente. Que nos ve actuar de una determinada manera. Que en lugar de confiar en las promesas de Dios, nosotros nos pongamos a desobedecer y hacer las cosas a nuestra manera y carnalmente. Y finalmente nos digan las personas de nuestro alrededor, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿No dices que tú confías en Dios? Y en lugar de ser de bendición para la gente, nos transformamos en un elemento de, no deciremos maldición, pero impedimos que las personas puedan llegar a Dios por nuestra desobediencia, por no confiar en la palabra de Dios. Entonces, Dios había dicho a Abraham que sería de bendición, pero resulta que en lugar de bendición trajo plagas a Egipto por su desobediencia. No sé si me entienden, pero se fija, eso pasa. Dios dijo que Jesús nos dijo que nosotros éramos la luz, que éramos la sal de la tierra. Y que la sal, si la sal se desvaneciera, ¿no sirve para nada? Jesús dijo en Juan 15 que nosotros debíamos de permanecer en Él y que permaneciendo en Él íbamos a llevar mucho fruto. Cuando usted ve un árbol con fruto, es una bendición, ¿o no? Es una bendición. Usted puede tomar el fruto y usted puede beneficiarse del fruto de un árbol, comiéndolo y nutriéndose de él. Es decir, un cristiano que da fruto, las demás personas pueden tomar de este cristiano bendiciones de él. Pero cuando un cristiano no permanece en Cristo, dice Jesús ahí en Juan 15, que ese pámpano es cortado y es echado fuera y es quemado, porque no sirve. No es de bendición. Un árbol que no da frutos, dan ganas de quemarlo nomás, ¿o no? ¿Usted se ha encontrado con algo así? Un tremendo árbol de manzana no tiene nada, seco, nada. ¿Qué dan ganas de hacer? ¿Para qué? ¿Cierto? Hay que botarlo, hagámoslo leña, porque no hay fruto. ¿Se fija? No hay fruto. Entonces, Abraham debía ser de bendición. Pero resulta que con su descenso a Egipto, con su desobediencia, ¿sabe lo que está haciendo? Está haciendo no de bendición, trayendo plagas. Es triste eso. Es triste cuando nosotros como cristianos, en lugar de ser de bendición y ser alguien que atraiga a las personas a un encuentro con Dios, somos más bien tropiezos. Y lo que hacemos es alejar a la gente del Señor, en lugar de que la gente nos vea de bendición. ¿Sí? Muy interesante eso. ¿Y sabe qué es lo que pasa finalmente? Mire lo que pasa finalmente. En el verso 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora he aquí tu mujer, tómala y vete. No hay nada más vergonzoso que un pagano
como un faraón pagano que no tiene nada de temor de Dios en su vida, te diga lo que tú tienes que hacer. Como cristiano. Increíble, ¿no? Ser reprendido por un pagano. Y dice, oye, tú me mentiste, ¿qué estás haciendo? En el fondo, el pagano me da un mejor consejo que lo que yo le pude dar al pagano. Es increíble eso. Pero así crece nuestra fe. Así Abraham va a aprender. Así Abraham aprende. Y así aprendemos nosotros siempre, ¿no? A veces tenemos que ser incluso reprendidos por los mismos paganos y decir, ¿y usted? ¿Por qué no? Ore pues. ¿Usted no confía en Dios? Vaya a orar. Imagínense un pagano mandándonos a orar a nosotros. Cuando deberíamos orar siempre. ¿No? Usted no dice que cree en el Señor, usted que cree que Dios provee. Bueno, ore para que Dios provea. A veces los paganos nos dan lecciones a nosotros, los no cristianos, de cómo debemos de hacer las cosas. Qué increíble es eso. ¿Y usted tiene miedo? ¿Y por qué tiene miedo? ¿Usted es cristiano? ¿No confía en el Señor? ¿Va a llorar? ¿Se fija? A veces somos como Abraham. Y todo porque no creemos la promesa de Dios. De ahí partió todo. Partió de olvidarse de las promesas de Dios. No creyó la promesa de Dios. O creyó a medias. Pero así es cuando empezamos nuestra fe. Nuestra fe está así como media tambaleando. Empieza como media bruta al principio. Pero tome las pruebas como de Dios. Dios quiere tratar con usted. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Este periodo de tiempo entre el verso 10 y el verso 20 en Egipto de Abraham fue uno de los peores tiempos espiritualmente de Abraham. ¿Ve algún altar aquí? No hay ningún altar. ¿Se acuerda que cuando Dios lo llamó hizo un altar? Había una devoción a Dios. Pero resulta que a la primera prueba descendió. Huyó de la prueba, no quiso enfrentarse a la prueba, quiso tomar las cosas en sus manos y falló en confiar en el Señor. ¿Sabe, hermano? Las pruebas, frente a las pruebas usted tiene dos alternativas. O se desespera y hace las cosas a su manera, o confía en las promesas de Dios y aprende en esta aventura de fe a que Dios nos ha llamado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todos nosotros hemos venido por fe al Señor Jesucristo y eso no está en cuestionamiento. Pero mi fe debe ir creciendo. Dios quiere que crezca mi fe y que madure en mi fe. ¿Y qué es lo que es fe? Yo le voy a decir, o la palabra nos dice, confianza absoluta es lo que Dios hace. Fe es confianza absoluta en lo que Dios hace y en sus promesas. Eso es fe. ¿Ya? Aunque no se vea nada, Hebreo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, confiar en Dios plenamente, en lo que Él hace. Y en lo que Él hace, también a veces, son cosas como estas, ¿no? El hambre en la tierra. Así que, hermano, tomemos lecciones de Abraham. Abraham fue un grande hombre de fe, pero fue una fe que fue creciendo. Tal vez usted ha cometido errores, o está en este proceso medio egipcio, de bajar, de tratar de poner las cosas en su... de usted solucionar el problema, de huir de las pruebas. ¿Sabe? No huya de las pruebas. Es un momento en que Dios tiene para trabajarla, para hacer madurar su fe, para hacerlo caminar en fe, para que su fe sea grande. Me acuerdo, los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo una de las pocas cosas que le pidieron. Nunca le pidieron muchas cosas los discípulos a Jesús.
Si ustedes estudian los evangelios, nunca van a ver a los discípulos pidiéndole algo a Jesús. Muy pocas veces. Dentro de lo poco que le pidieron a Jesús, le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Increíble, ¿eh? Nunca a los discípulos se les ve pidiendo: Señor, danos comida. Señor, danos vestido. Señor, tenemos hambre. Señor, danos una tierra. Porque esos son los pedidos de los cristianos de este tiempo. Señor, dame esto, dame para mi comodidad. Pero los cristianos y los discípulos del tiempo de Jesús, lo único que pidieron: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es creer en las promesas de Dios para mi vida. Creer en el plan de Dios para mi vida y moverme, aunque todo esté en contra. Creer lo que Dios hace. Así que, hermano, tomemos lecciones de esto. No descienda a Egipto. Y si está en Egipto, suba de nuevo. Dios va a intervenir y Dios interviene en nuestra vida para de nuevo poner nuestra mirada arriba y para nuevamente recordarnos sus promesas. Recordemos todas las promesas que hay en la Escritura para nosotros. Hay un montón de promesas. Tómelas para usted, créalas. Y cuando venga una prueba, no arranque. Enfréntela y disponga su corazón a que Dios le enseñe a depender de Él en esos momentos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra.